predicación pasada, cuando el Señor se dirigió a Pedro y pues de alguna manera lo hizo reflexionar más sobre su manera de obrar, sobre su manera de hablar, sobre su comportamiento, y después de que lo ayudó a hacer ciertos cambios en su vida, gloria a Dios, y después de pronosticarle de alguna manera que quizás él no alcanzó a comprender de cómo llegaría al término de su vida, gloria a Dios, el Señor terminó diciéndole: sígueme. Bien, creo que eso fue lo último que vimos en la predicación pasada. Si acaso vimos algo del contexto presente de esta predicación, fue solamente como para auxiliarnos. Pero el apóstol Juan termina ese episodio de la vida de Pedro en donde el Señor empieza a caminar. El apóstol Pedro, obediente, empieza a caminar detrás de él. No sabemos qué tanta distancia y cuánto tiempo caminaron, pero de pronto el apóstol Pedro percibió que alguien les iba siguiendo y al parecer se le olvidó muy pronto la lección que acababa de recibir del Señor. Tú sígueme. No está ese pronombre en la parte final del versículo 19, pero está implícito ahí. Sígueme se está refiriendo a ti, o alguien que se dirige a mí. Y inicialmente pues el apóstol Pedro fielmente lo acató, pero cuando él percibe y se da cuenta que alguien le seguía, obviamente que él voltea para atrás y se asegura que sí es cierto que alguien les va siguiendo. Él ya acababa de recibir de parte de Dios la revelación, digo, si no captada en su plenitud, cuando menos sí percibió que la clase de muerte con que él iba a glorificar a Dios al término de su vida iba a ser algo que a él nunca le hubiera deseado. Quizás él deseaba morir de otra manera, quizá como el apóstol Juan, de muerte natural, de vejez, una muerte en donde no se sufra tanto. Alguien ha dicho: yo cuando me muera me gustaría morirme dormido, que no sienta. Pero eso está fuera de nuestro alcance. Eso ya es algo en donde nosotros no podemos disponer. Es el Señor el que ha planificado aún esa parte final de nuestra vida. Y pues a él le plació revelarle al apóstol Pedro algo de ese momento final y muy crucial, por cierto. Y para él bastaba, debió haber bastado eso. Pero cuando él vio que el apóstol Juan le seguía, porque fue el apóstol Juan, el mismo versículo 20 nos lo revela, que él es el que iba siguiéndolos. Y el apóstol Pedro no aguantó. Le pasó lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Bueno, y si a mí me va a tocar enfrentar esa muerte dolorosa, que a mí no me gustaría, pero yo creo que a nadie nos gusta llegar a ese punto. Pero, ¿y a este qué le va a tocar? ¿O a este por qué le has asignado? Hermanos, ese es un
mal que en ocasiones, una y otra vez, nos ha tocado, no en este extremo. A mí me ha pasado, siendo sincero, varias veces, simple y sencillamente, en mi salida para este lugar de casa, ya aproximadamente 21 años de esto. Yo cuando recién salí dije, para el año que entra aquí voy a estar y me voy a reubicar, y así fue, pero no fue posible. Yo les he contado mi testimonio respecto a eso, que el Señor estuvo interviniendo en mi vida, bloqueando cuantas opciones yo miraba viables y pues cerrándolas, y ahí vengo para acá. Yo recordaba aquellas experiencias que tuve de un desahogo económico bastante saludable, y llegué a pensar yo, y de hecho esto fue una realidad, es que yo no supe honrar a Dios. Yo me envanecí y al Señor no le agrada eso. De hecho, esto fue una realidad en mi vida. Pero a donde yo voy es a lo siguiente. Yo miraba hermanos de la misma congregación que establecían un negocio y les prosperaba, y ponían otro más del mismo ramo y les prosperaba, y ponían otro más, hasta 4 muchas veces. Y yo me ponía, hasta me rascaba la cabeza y decía, Señor, ¿y a ellos por qué no? ¿Por qué a ellos no les hiciste lo que a mí? ¿Por qué a ellos sí los dejaste crecer? Se compraron residencias aquí y allá, en un rancho por allá, yendo para Culiacán y todo eso. Y a ellos no los mataste a ninguna parte. Después venía. Aquí el Señor le da una fuerte reprensión al apóstol Pedro. Las palabras que el Señor le dice en el versículo 22 son una fuerte reprensión. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, queda a ti. Ocúpate de la responsabilidad que yo te he dado. Yo te he dicho que vas a apacentar mis ovejas, vas a pastorear mis ovejas, vas a cuidar mis corderos, aquellas ovejitas, aquellos creyentes que por la predicación del Evangelio se van a convertir a mí. Tienes la grande responsabilidad, a la par de ser un grande privilegio, de velar por ellas. Cuida de cumplir eso. No te interese qué le voy a dar, qué responsabilidad le voy a dar yo a los demás. Cuida de cuidar el ministerio que yo te he dado a ti nada más. Esto, en términos modernos, es una forma que el Señor tuvo para expresar: eso a ti ni te va ni te viene. O hay una forma todavía un poco más reseca: ¿y a ti qué te importa? ¿Ya? Todo esto está implícito aquí. Nada más que el Señor, tan educado, tan tierno, tan amoroso, le dice a Pedro: ¿qué a ti? Esta expresión es una fuerte reprensión. No seas tan metiche. No te metas en los asuntos de los demás. Y esto me llegó a mí cuando yo me venían esos pensamientos que, pues hasta cierto punto, hermanos, tienden a quererlo derrumbar a uno, desalentar a uno. Pero yo reflexionaba: es que a mí no me corresponde meterme en eso. A lo mejor el Señor no los ama tanto como me ama a mí. Y es probable, no lo merezco, pero pues miraba yo el resfriamiento espiritual. Corrieron noticias hasta de adulterios, de desintegración familiar, matrimonial. Y
En una ocasión, hermanos, inclusive, yo fui a buscar una tarde, me acuerdo, fui a buscar a uno de estos varones, a uno de estos hermanos, que había puesto, pues puestos de vendimia de comida, y vendía a mis hermanos hasta que se le terminaba todo. Y en una de las veces que yo regresaba, que yo iba para allá, y supe de este varón que se había ya retirado de la congregación y que ya andaba conforme al mundo. Yo fui a buscarlo esa vez. Y por cierto que en una ocasión él me ayudó económicamente, porque en mi regreso para acá ya se me había agotado el recurso económico y en algunas ocasiones recurrí a hermanos solventes para que me prestaran para el pasaje y para dejarle a mi esposa para cuando menos que comieran una semana ella y mis hijos. Y llegando yo acá, pues ya la situación se nivelaba. Y en una ocasión recuerdo que él me prestó un dinero y claro, yo se lo pagué a todos, gracias a Dios que les pagué lo que me prestaban. Pero yo, con un sentir de ayuda, de consejo para este varón, yo fui a buscarlo en una residencia que compró ahí por la avenida Matamoros, una de las avenidas principales de la ciudad, en una residencia de 3 pisos, y la adornó él con ornamentaciones muy bonitas. Recuerdo que llegué y toqué abajo, tenía un carro nuevo que había comprado ahí, y todavía más, no, porque a él no le hiciste lo que a mí. Pero yo iba con el propósito de platicar con el hermano y aconsejarlo y decirle que ese camino que había tomado le iba a costar tan caro que ni se imaginaba. Aún en el supuesto que el Señor tenga misericordia de usted, mi hermano, va a salir muy caro por la experiencia que yo tuve ya. Desconozco, no me contestaron, le toqué como en 3 o 4 ocasiones y no me abrieron la puerta. Yo no sé la razón por la cual no me hayan abierto la puerta. Desconozco si no haya habido ahí nadie. Desconozco si se dieron cuenta que era yo y no hayan pensado que iba a pedirles dinero otra vez prestado. No sé exactamente la razón, la cuestión es que no me contestaron y me regresé. Yo pienso que el Señor fue el que siguió interviniendo y no permitió que yo hablara. Y hasta la fecha me quedé con ese buen deseo. Lo he visto al hermano así, pero de pasada nada más. En una ocasión, creo que la última vez que vi uno de los vehículos que él tiene, tenía el letrero que decía: no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Dije yo, esto no pinta bien, esto no suena bien, esto suena como a jactancia, esto suena como aquella palabra que el apóstol Pablo les dirigió a los gentiles allá en Romanos 12 a 11, perdón, acordémonos cuando vimos ese capítulo. Sonaba a ensoberbecimiento, en el supuesto de que seamos hijos de Dios. No es para que lo andemos gritando ni publicando en ninguna parte. Para empezar, no tenemos ningún mérito ahí nosotros. Es por la gracia misericordiosa de Dios, no es porque lo merezcamos. Entonces no ha lugar para que andemos diciendo: yo soy hijo del dueño del mundo. Y hermanos, hasta aquí creo que fue la última vez que tuve. ¿Por qué he platicado? ¿Por qué he hablado yo todo esto? Porque algo de esto le empezó a pasar al apóstol Pedro. Y la reprensión que el Señor le hizo, rápido, puntual, pienso que debió haberle servido de mucho ahí. Debió haber reflexionado el apóstol Pedro. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ya el Señor me dijo
mi responsabilidad. Ya el Señor me dijo más o menos cómo voy a morir. Tengo que ocuparme de esta responsabilidad que Él me ha dado. Tengo que cuidar que no vaya a fallarle al Señor. Si a Juan, si a Andrés, si a Mateo, al Señor le place darles una responsabilidad diferente, eso ya no me corresponde a mí andarme metiendo en esto. Porque aparte, hermanos, para empezar, el Señor nos asigna regularmente responsabilidades diversas a cada uno de los miembros de su iglesia. Nos asigna privilegios diferentes a cada uno. Pero regularmente Él no va dando explicaciones de el por qué Él lo hace así. Y aquí está haciendo el Señor, no le está dando explicaciones a Pedro. Pedro, es que mira, ¿cierto? A ti ya te dije, pero a él le toca esto y esto y esto. No, tú nada más no te andes metiendo en lo que no te interesa, Pedro. No vuelvas a hacerlo. Esto debió haber sido algo que le debió haber quedado también bien grabado en la mente a Pedro. Y debió haber sido, porque ya en lo subsecuente, en lo que resta de la palabra de Dios, el apóstol Pedro ya no se ve con estas expresiones, con esta manera de actuar tan atrabancada, tan irreflexiva, gloria a Dios. Este es un mensaje, mis hermanos. Estamos viendo ciertamente la vivencia del apóstol Pedro en diferentes aspectos que la palabra de Dios nos narra de él. Pero estamos también tomando el mensaje espiritual. Y este es otro que el Señor nos da a nosotros. Indudablemente que el Señor también nos dice: ocúpense de esto que yo les he asignado. Bien, hasta aquí, si el Señor me tiene aquí al frente, yo tengo que cuidar de estar lo más fiel que humanamente me sea posible aquí. Y nunca desatender esta responsabilidad solamente por meros caprichos. Que nunca se me vaya a hacer fácil. O que vea que otros pastores que viajan para allá y que viajan para acá y que se van a Jerusalén, que se van a Roma, que se van... No tengo por qué estarle diciendo al Señor: Señor, ¿y aquellos por qué sí pueden? No. Yo tengo que tener cuidado, mis hermanos, de esta responsabilidad. Como cada uno en el lugar en que nos encontramos, tenemos que hacerlo. Y no andar volteando, porque esta actitud del apóstol Pedro es un dardo letal del enemigo. Es un ataque mortal que ha derribado a muchos para nunca jamás volver a levantarse. La envidia. La envidia. Viene la amargura después. Con las palabras, todavía más con las palabras que el Señor Jesús, de alguna manera, el Señor Jesús parcialmente o opacamente le dice al apóstol Pedro lo que le tiene asignado a aquel del que el apóstol Pedro parece ser que no está muy conforme, con que les iba siguiendo. Le dice el Señor: si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, sígueme tú. Pero con esta expresión, si quiero que él quede hasta que yo venga, el Señor Jesús le está diciendo que él va a tener una largura de vida privilegiada. Tan así que en la iglesia primitiva, hermanos, se convertían, llegaban a la vejez, morían algunos, seguían muriendo otros. Y el apóstol Juan, tan anciano, y todavía, para mí que el Señor Jesús lo que dijo, que Él no iba a morir, que Él iba a estar vivo hasta que Él regresara.
Pero el mismo apóstol Juan corrige esa manera equivocada de pensar de muchos en aquel entonces. Y dice, el Señor no dijo eso. El Señor lo único que está diciendo son palabras maravillosas. Que el apóstol Juan iba a serle fiel hasta la muerte. Que el apóstol Juan no le iba a fallar y que iba a ser uno de los que en su segunda venida a este mundo le iba a recibir en el aire. ¿Sí? Además, de paso, cabe hacer observación de que en las palabras del apóstol Juan, de las muchas promesas que el Señor le hizo a su pueblo, a su iglesia, esta es una de las más sublimes, su segunda venida a este mundo. Es lo último que el Señor Jesús expresa aquí en este evangelio. Si quiero que Él quede hasta que yo venga. Tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas, nosotros podemos leer una serie de citas bíblicas en donde el Señor Jesús promete que va a regresar a esta tierra por segunda y última vez, y ese regreso va a ser el decisivo, va a ser el crucial. En su primera venida vino teniendo relación con el pecado para salvarnos del pecado, para redimirnos, para restaurarnos. En su segunda venida ya no va a venir a eso. En su segunda venida el Señor va a venir para llevarse a aquellos que se apercibieron, aquellos que tomaron en cuenta sus ordenanzas, su palabra, y que se esforzaron por cumplirlas, por ponerlas por obra, todo por fe obviamente. Dice, por eso va a venir el Señor. Y esta promesa es una de las que nos mantienen a nosotros con gozo, con ánimo, gloria a Dios, de seguir adelante. Sabemos que como los apóstoles y como todos los que nos han precedido han partido, un día también vamos a partir. Pero ese momento de ninguna manera nos trunca la esperanza, de ninguna manera opaca nuestro gozo, nuestra alegría, porque el Señor aún dijo que aún cuando estén en los sepulcros, dice, ahí van a escuchar mi voz y de ahí van a ser levantados. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Para un creyente fiel y verdadero, eso es lo que menos interesa. El Señor tiene muchas maneras de hacerlo. Nuestra responsabilidad es, pues, hacer lo que se le dijo al apóstol Pedro: seguir al Señor. Y esta es una forma de decir también lo que el Señor ya recomendó: no voltear hacia atrás, no voltear ni a diestra ni a siniestra, porque eso es peligroso, porque eso viene muchas veces a ocasionar envidia y amargura, de ver que otros prosperan, de ver que otros aparentemente se les trata mejor que a nosotros, y eso es peligroso, gloria a Dios. Vale más ir caminando bien derechitos, como dijo el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí, mis hermanos, no vamos a tener ese problema. Si acaso vamos nosotros a girar nuestra cabeza, vamos a decirlo de forma ilustrativa, hacia los lados, será, pero con el propósito de ayudar a alguien que necesite ser ayudado, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 15 en adelante. Este pasaje bíblico lo leímos ya en predicaciones anteriores, pero fue con el énfasis de ver cómo se designó al sucesor de Judas. Ahora vamos a verlo
con el énfasis de ver la vivencia que el apóstol Pedro tuvo aquí. Versículo 15 en adelante de Hechos 1. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Amén, hermanos. Hasta ahí. El apóstol Pedro sigue hablando, sigue expresando palabras, pero aquí, en esta participación de él, ya es algo que podemos nosotros afirmar que el Señor Jesús le indicó que hablara, le indicó que hiciera, porque era necesario que se cumpliese la escritura que estaba escrita en el libro de los Salmos, concretamente en el Salmo 69, versículo 25, y en el Salmo 109, versículo 8, en donde se dice lo que Judas iba a hacer y que alguien lo iba a reemplazar. Entonces, para que esa escritura, que no podía dejar de cumplirse, tuviera su cumplimiento, el Señor escoge al apóstol Pedro para que tome la iniciativa e inicie el proceso de selección que iba a recaer finalmente en aquel varón llamado Matías, que fue aquel que vino a reemplazar a Judas en el apostolado. Gloria a Dios. Pero veamos la forma en cómo el apóstol Pedro ahora se expresa, que no lleva ningún matiz de envidia, ni de acusación, ni de querer eludir su responsabilidad, sino algo que está siguiendo fielmente la inspiración de Dios. Los reunidos, que nos dice aquí el versículo 15, que eran como 120 en número, estaban allí ya desde hace algunos días en el aposento alto, orando, ayunando. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado esa orden, que esperaran la visitación, que esperaran ser investidos con poder de lo alto, y ellos obedecieron esa indicación y era lo que estaban haciendo. Y el Señor empieza de alguna manera, pues ahí moviendo a sus apóstoles, e inicia con el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Más adelantito, en el capítulo 2, versículo 14, en adelante dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hasta ahí, mis hermanos. Cuando después de que el Señor interviene en la selección del apóstol que iba a sustituir a Judas, habiendo, como ya vimos, tomado la participación del apóstol Pedro para este proceso,
y ya habiéndose completado otra vez el número de los 12 apóstoles, por eso principia diciendo el versículo 14, que el apóstol Pedro se puso en pie con los 11, estaban completos los 12 otra vez. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Andrés, estaba Bartolomé, estaban todos los demás apóstoles, excepto Judas, que ya no contaba, y Pedro, y ellos, y aquellos otros que completaban el número de los 120, habían sido llenos del Espíritu Santo. El Señor había cumplido aquella promesa que les había dado antes de ascender al cielo. Regresen a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean investidos con poder de lo alto. Los apóstoles y aquellos discípulos acataron la indicación del Señor y llegó el momento en que esa promesa el Señor se las cumplió. Dice que vino como un viento recio que entró en el aposento donde estaban reunidos y se asentó sobre cada uno de ellos con poder. Dice, lenguas como de fuego, y hablaban ellos en otros idiomas. Eran lenguas humanas, porque hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Eran lenguas humanas que de alguna manera alguna de las razas de este mundo la habla. Pudo haber sido el inglés, el español, el chino, el francés, italiano, japonés, no sabemos, pero sí eran varias lenguas las que se escuchaban hablar ahí, en donde termina el versículo 11, nos dice que esto que el Señor obró en los discípulos aquellos, lo malinterpretaron los habitantes de Jerusalén. Y obviamente ahí estaban los grandes líderes religiosos, fariseos, saduceos, entre otros. Y pues como era de esperarse, siempre mostrando ese rechazo a la manifestación de Dios, ese rechazo a la presencia de Dios, ese espíritu que siempre se ha opuesto a la manifestación de Dios en el ser humano. Ninguno acataba decir gloria a Dios. Ninguno acataba decir esto es el poder de Dios. Antes, al contrario, pues no sabemos exactamente cómo se expresaban. Lo que sí, que varios de ellos empezaron a burlarse. Y esto es grave, mis hermanos. Aún haciéndolo en ignorancia, es grave burlarse de los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque si es como si se burlaran directamente de Dios. Yo puedo decirlo, hasta aquí no hay alguien que se haya burlado de Dios y que haya salido bien librado. No hay, ni lo habrá tampoco, jamás. Amén. Estos, dice la expresión, están llenos de mosto. Era una manera de decir, están borrachos estos. Estos se la acaban de empinar. Estos no permitieron que les llegara la cruda, como dicen los alcohólicos empedernidos de este tiempo. Y pues están borrachos. Es una manifestación clara del espíritu satánico, que nunca quiere reconocer el poderío y la misericordia de Dios. Pero es ahí en donde el Señor designa otra vez al apóstol Pedro para aclarar. ¿Por qué? Porque dentro de la expresión que nos menciona el versículo 12, allí atrásito, en vía de interrogante, en la parte final, ¿qué quiere decir esto? Es probable que haya habido personas que con sincero corazón no entendían
no comprendían realmente. Es probable que haya habido personas que no tenían ese espíritu burlesco, mofoso, y que sí querían saber realmente con claridad qué era lo que estaba pasando, porque eso nunca se había visto. ¿Cuándo se ha visto que el hermano Cayetano hable en chino? El hermano Salomón se ponga a hablar en francés y que de pronto se escuche esto. ¿Qué es esto? No lo comprendo. Bien, el Señor interviene y toma al apóstol Pedro. Dice, se puso en pie, alzó su voz. Quiere decir que el apóstol Pedro empezó a hablar a gritos. La multitud que rodeaba, uno hablaba una cosa, otro hablaba otra, y era necesario que lo que él iba a hablar superara todas aquellas voces. Por lo tanto, alza su voz y empieza a decirles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En otras palabras, vaya la redundancia, pongan mucha atención a lo que yo les voy a decir, porque esto que ustedes están hablando, pensando, es algo delicado, es algo que lanza una ofensa a la dignidad de Dios, y Dios en su grande misericordia les está dando una oportunidad para reflexionar, para componerse. Estos no están ebrios, como muchos de vosotros suponéis o pensáis o están diciendo. Pedro, ¿y si no están ebrios? Entonces, ¿cómo es por qué está pasando esto? Antes de pasar al énfasis de esto, mis hermanos, quiero expresar las siguientes palabras. Que por el comportamiento que estaban viendo aquellos oyentes y testigos del poder de Dios manifestado en lo que se le llama en la historia el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena un vaso humano de su presencia, lo santifica, lo purifica, lo restaura, y si en ese momento llega a terminar su vida, se va directo al cielo. Es un hecho eso. Pero lo que yo quiero mencionar es otra cosa, que este parecer de algunos de aquella multitud, de que parecía que estaban ebrios, debe darnos a entender que la llenura del Espíritu Santo tiende de alguna manera a hacer que una persona parezca que está borracha. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18, les dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienden a hacer que la persona se sienta como embriagado. La embriaguez del Espíritu Santo es todo lo contrario a la embriaguez por el mosto o por el producto de la uva hecha vino fermentada. Yo tuve la experiencia preciosa en una ocasión y pude percibir algo de esto. Y todos aquellos que han recibido esa presencia gloriosa pueden atestiguar esto. Aquí no es en la forma de embriaguez mundanal, esa negativa, esa embriaguez que el apóstol Pablo les dice a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra de solución quiere decir se desordena la mente, el entendimiento se desconecta y empieza a actuar la persona de una manera desordenada.
nada. Empieza a hablar lo que no debe hablar, empieza a hacer cosas que no debe hacer. Dice, pero la manifestación del Espíritu Santo, ese parecer de embriaguez que ocasiona, es todo lo contrario. Hace a la persona más sobria, más segura, más íntegra ante Dios. Y ya habla solamente lo recto, lo prudente, y ya hace solamente lo justo. Esa es la grande diferencia. Una diferencia tan antagónica como infinita. Gloria a Dios. Y por lo tanto, algo de esto vieron. Por eso es que algunos pensaron que estaban ebrios. Porque tal vez pensaban que hasta como que se querían. Como dice la canción, como el querido amigo, como que se querían ir de lado. Pero no es porque estaban ebrios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El apóstol Pedro, para contestarles esta inquietud, toma una cita del Antiguo Testamento que tenemos en Joel 2, 28 al 32. Una profecía que estaba escrita y les empieza diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, mis hermanos. Hasta ahí. Con esta expresión del apóstol Pedro, les está diciendo, el apóstol Pedro le está hablando a un auditorio que conocía, que sabía de las Escrituras y sabía perfectamente bien de esta profecía. Y sabían a qué se refería la profecía. El apóstol Pedro pudo haberles dicho: mis hermanos, estos no están borrachos como ustedes piensan. Estos han sido llenos del Espíritu Santo y por eso están hablando en otras lenguas. Tengan cuidado en estar haciendo esas suposiciones, esas conjeturas erradas, diabólicas, carnales. No, el apóstol Pedro se va a la palabra de Dios. Y con esta profecía que el apóstol Pedro le recuerda, mis hermanos, ninguno de aquellos quedaba ya con justificación. Si algunos de aquella multitud sinceramente albergaban dudas sinceras de saber exactamente qué era lo que pasaba, con esta profecía expuesta por el apóstol Pedro, quedaban sin excusa ya todos. ¿Sí? Ahora, en esta profecía, mis hermanos, yo quiero, aunque aquí ya no forma esto, quiero tomar un pequeño paréntesis de esos que acostumbro tomar en ocasiones, porque quiero enfatizar en dos puntos que están aquí descritos. Principalmente, esta profecía nos da pauta para adentrarnos, en una serie de enseñanzas, todas referentes a la venida del Señor Jesucristo, tanto su primera venida como su segunda venida. Pero solamente quiero tomar dos expresiones para enfatizar sobre ellas, porque considero que debemos tener una percepción clara de ellas. Gloria a Dios. Ya que en algunas ocasiones se pueden malinterpretar. La primera de ellas es la que tenemos en el versículo 17: y en los postreros días. La palabra o expresión
los postreros días o el tiempo postrero también en ocasiones, no siempre se va a referir a el último tiempo de esta dispensación. No siempre se va a referir a aquel tiempo de la gran tribulación que ya esté por terminar y que la venida del Señor Jesucristo esté ya a las puertas. No. Tiene aplicación en ocasiones a eso. Pero aquí, concretamente, el apóstol Pedro no se está refiriendo propiamente al tiempo del fin. La palabra postreros días, uno de los mensajes que lanza es que se está refiriendo a un tiempo posterior a cuando se está hablando, a cuando se está profetizando. Puede ser esto el día de mañana, puede ser esto el mes que entra o el año que entra o el siglo que entra, pero no necesariamente se está refiriendo al tiempo del fin de este mundo. Y el apóstol Pedro está mencionando y en los postreros días. Y está mencionando aquí para referirse a los postreros días de una manera muy marcada, precisamente a eso que estaba sucediendo en ese momento. O sea, a la venida del Espíritu Santo sobre aquellos fieles que estaban esperándolo de corazón, con un corazón de fe, con un corazón apercibido, y a ese tiempo se estaba refiriendo, gloria a Dios. Las expresiones y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, es una manera de decir que sobre toda su iglesia el Señor se iba a manifestar de diferente manera, tanto en los jóvenes como en los adultos y en los ancianos. Bien, pero no estaba refiriéndose aquí concretamente el apóstol Pedro a el tiempo del fin. El tiempo del fin está también en ocasiones indicado por esta expresión. Vamos a ver algunas de ellas. Ahorita regresamos aquí, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1, solamente versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta porción bíblica se ha tomado inclusive como base de predicaciones para decir que en el tiempo del fin va a venir una grande apostasía. Es cierto eso. Es una realidad bíblica de que en el tiempo del fin va a haber una grande apostasía. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gran tribulación que el Señor va a permitir de 3 años y medio en este mundo, en donde su iglesia va a ser pasada como por el fuego, ahí mucho creyente que no fue sincero con el Señor se va a volver atrás, va a apostatar y van a ser miles, muchos. Podemos hablar inclusive tal vez de millones. Va a haber una grande apostasía. Pero el apóstol Pablo, al escribir a Timoteo esta porción, no le está diciendo que se está refiriendo al tiempo aquel. Se le está diciendo en los postreros tiempos. O sea,
no le está concretizando una fecha exacta, un periodo de tiempo definido. Nada más le está diciendo que en el tiempo que viene. Ahora nosotros que conocemos la historia, sabemos que esto, mis hermanos, empezó inclusive desde los mismos días de Pablo. Muchos empezaron a apostatar de la fe, pero la apostasía masiva que el apóstol Pablo está mencionando aquí, cuando dice algunos apostatarán de la fe, sabemos que fue cuando vino a introducirse en la iglesia lo que conocemos nosotros como la doctrina llamada de la Santísima Trinidad, que se llevó a cabo cuando aquel emperador romano, que fue uno de los últimos que existió, llamado Constantino, elevó, para empezar, quitó las persecuciones, las paró en seco y enseguida dio libertad a los cristianos a predicar, a hablar, sin ninguna persecución por parte del imperio. Y también elevó la religión cristiana, la elevó a la misma categoría de las religiones paganas que imperaban en Roma y sus territorios en aquel entonces. Fue ahí en donde una gran apostasía se dejó ver. A eso el apóstol Pablo se refirió aquí en el libro de Hechos, capítulo 20. Versículo 29 y 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A ese periodo el apóstol Pablo se está refiriendo acá cuando le escribe a Timoteo. Volvemos a 1 Timoteo 4:1. Hermanos, y créanme que tal vez a nosotros ya por la gracia misericordiosa del Señor ya no nos llame la atención andar en una religión en donde no le quiten a la mujer vestirse como quiera, ataviarse como quiera, en donde al hombre no le quiten, no le digan: oiga, usted debe traer su pelo corto porque a Dios no le agrada que ande todo greñudo, todo barbón. Usted debe vestir honestamente. A nosotros, gloria a Dios, es por la gracia misericordiosa del Señor que eso no nos llama la atención. No debe nunca llamarnos la atención querer andar buscando algo en donde se le permita el relajamiento a la carne para vivir conforme al mundo y también llevar una especie de cara religiosa. Pero miren que esto, qué fuerte trabaja en la mayoría de la gente. Esto me atacó a mí fuertemente, a mí y a mi esposa, cuando el Señor tuvo de nosotros misericordia. Tenían pensamientos, como uno viene habituado del mundo a vivir de una manera tan inmoral. Yo le decía a mi esposa, cuando ella se interesaba en buscar las cosas, digo: está bien, pero vamos a buscar una en donde no le quiten la onda, en donde nosotros podamos ir a los bailes, en donde nosotros podamos, yo pueda andar tomando, fumando, y que no me diga nada ahí en esa iglesia. Vamos a buscar una de esas, donde podamos estar a gusto. El Señor, miren, tan bueno, que miraba esos pensamientos perversos en mí, y Él trató conmigo de una manera tan eficaz
que rayó, quitó de mi mente todas maneras de pensar y me hizo entender que caminar con Él no iba a ser un juego, sino que iba a ser una realidad vivida, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, pero esto es lo que pasa en la mayoría del mundo religioso, que el pastor no nos predique de esto y de aquello, que nos deje vivir la vida a nuestra manera. Si venimos y cantamos y aplaudimos, pero que vengamos como nosotros nos sintamos más a gusto y que nadie nos reprenda. Están llenos los templos de ese tipo de pueblo, pero lamentablemente ese testimonio Dios no lo aprueba. Tenemos que predicarlo, gloria a Dios. Si hay alguien exigente en la vida de su pueblo, es el Señor. Las compañías diversas, los gobiernos mundanos del mundo, los gobiernos terrenales, exigen disciplina en muchos aspectos de la vida a sus agremiados. Regularmente las oficinas de gobierno casi siempre tienen que traer, al menos allá en México, tienen que llevar un uniforme. En las compañías, muchas pues tienen que llevar una vestimenta especial. Pero el Señor es más exigente que todo eso. ¿Sí? En mi pueblo también yo les voy a imponer un uniforme. En mi pueblo yo también me voy a meter en sus vidas. Hasta el rincón más escondido yo voy a tratar de estar ahí metido. Gloria a Dios. Y qué bueno que el Señor lo hace así. Segunda Timoteo capítulo 3. Estamos viendo el énfasis de los postreros días, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, gloria a Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Notemos que aquí también están los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí está lo de tiempos peligrosos, o aquí está más bien dicho, el peligro de esos tiempos peligrosos. Que aquellos hombres que el apóstol Pablo viene matizando aquí con características pecaminosas, no van a ser gente que ande en el mundo, no van a ser gente que viva en el adulterio manifiesto, en la borrachera, en el narcotráfico, no, dice, van a ser gente religiosa. Nada más dice que van a traer una máscara y no los van a poder conocer muy bien. Y allí va a estar el peligro. Gloria a Dios. Pero van a tener de todo, menos van a mostrar la misericordia de Dios. Van a ser egoístas solamente y malignos. Y a la menor oportunidad de dañar, no se van a tentar el alma. Dice, a esto se evita, le dice. Pero cuando le dice en los postreros días, se está refiriendo que en estos días que vienen por delante, Timoteo. Y si le está diciendo a esto se evita, a Timoteo lo iba a tocar, confrontar a algunos de ellos. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3.
hermanos, volvamos a Hechos, en donde estábamos. Hechos. La otra expresión, vamos a dejar ahí, porque el tiempo ya se nos terminó y quiero que veamos para concluir de alguna manera este punto, la otra expresión, que es Hechos capítulo 2. El día del Señor. Lo tenemos en el versículo 20. El día del Señor también puede malentenderse. No se está refiriendo propiamente al día final. En ocasiones se refiere. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En la profecía que toma el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, está de alguna manera diciendo que parte de lo profetizado por Joel se cumplió en el día del Pentecostés. Pero, cuando en el versículo 19 en adelante empieza diciendo, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, etcétera, etcétera, ahí ya se está refiriendo o está diciendo que esa parte profética no se cumplió en el día del Pentecostés. Esa parte profética sí está reservada para el tiempo del fin. Bien. Dije, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El día del Señor. Aquí Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica que se está refiriendo a ese día, a esa segunda venida del Señor Jesucristo, que va a ser como ladrón en la noche. O sea, una manera de decir que va a venir el Señor en el momento menos esperado. Va a ser como un lazo. Cuando el Señor Jesús habló allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y empieza a decir, mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y empieza diciendo de alguna manera cómo era el panorama en los días de Noé. Y dice, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a ser como un lazo. Va a venir de una manera. Voy a leerlo, hermanos, para no alterar el texto, porque estamos viendo la expresión como ladrón en la noche. Los ladrones tratan de llegar por sorpresa y agarrar desprevenido a todo mundo. Mateo 24. Solamente el versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el día del Señor vendrá a la hora que no pensáis. Pero la prevención es, nada más estén preparados. Y la hora, ya eso es lo de menos. Estando preparados, si es por la mañana, si es al mediodía, si es por la noche, o como dijo el Señor, si es al canto del gallo, eso es lo de menos. Lo que el Señor dice, nada más estén preparados, y nos está dando el tiempo apropiado. Volvamos otra vez acá, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 2 que
ese día del Señor se refiere concretamente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora en segunda de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro hasta cierto punto repite lo que el apóstol Pablo dijo aquí en Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas estas cosas van a causar terror, van a causar pánico, escándalo y sorpresa en el mundo, pero en el creyente fiel no va a causar ninguna sorpresa. Esto va a ser causa de gozo, esto va a ser causa de victoria y de darle alabanza al Señor, porque va a ser la confirmación del cumplimiento de lo que el Señor dijo que iba a suceder. Y no va a correr llorando o a esconderse preocupado o angustiado. Un creyente no va a andar así. Simple y sencillamente va a estar confiado, seguro. Gloria a Dios. El día del Señor también se refiere al tiempo del fin. Solamente quiero ver una cita más y con esto terminamos la predicación. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9 y versículo 10 dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos una vez más la expresión el día del Señor. Equivocadamente, mis hermanos, esta expresión se le ha dado la interpretación de que se refiere al día domingo de la semana. Me ha tocado escuchar a predicadores que han dicho que se refiere al día domingo de la semana, porque ese es el día en donde el Señor es adorado, es reverenciado, de alguna manera honrado, en donde se celebran los cultos regularmente en todo el mundo los domingos. Pero el Señor no tiene un día especial para ser adorado, reverenciado, adorado. Tampoco el Señor tiene un día especial para bendecir o para llenar de su espíritu a un creyente. No, si es lunes, si es martes, si es cualquier día de la semana, el Señor lo que ve es un corazón humillado, un corazón obediente, una vida que le honra, y ahí el Señor se manifiesta. Ahora, la expresión que el apóstol Juan está diciendo aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, aquí no se está refiriendo al tiempo del fin. Aquí se está refiriendo a esa visitación especial de Dios a la vida del ser humano. Cada vez que el Señor nos bendice con su presencia, cada vez que el Señor nos hace sentirnos como embriagados con su Santo Espíritu, cada vez que el Señor nos revela o nos visita de alguna manera especial, para nosotros es estar en el día del Señor, como lo estuvo el apóstol Juan también. A eso se refiere. No se refiere a ningún día especial de la semana. Se refiere a una visitación especial de Dios para bendecir de alguna manera o de otra a su pueblo. Gloria a Dios. Mis hermanos, y aquí terminamos la predicación. Me excedí un poco, unos minutos, pero consideré necesario de alguna manera
concluir esto y continuaremos en un tiempo futuro estas predicaciones, si el Señor así lo concede. Por hoy cerramos la predicación y vamos a orar, gloria a Dios, y a tratar de que esto que el Señor nos ha enseñado ahora por sus palabras, sus consejos muy sabios, muy saludables, nos acordemos de ello y que pues nos ayude a vivir mejor. Vamos orando.